La génesis de todo fue el letrero que está en la rampa, el Viva Cuba Libre. Es un letrero que tiene las letras bastante grandes y entonces a veces yo lo miraba y me parecía como que las letras se tragaban a la gente, ¿no? Me parecía un juego así como que el texto se tragaba a las personas, ¿no? Y entonces esa fue la génesis de todo. El origen de esta serie de Discursos Fragmentados se remonta al año 2008 con una obra que se tituló La Marcha. Fue una pintura que hice para la exposición colectiva Cubanos Convertibles que se exhibió en el 2008 en Galería Habana, curada por Andrés Abreu. Y entonces, a raíz de la marcha, de esta obra La Marcha, entre el año 2008 y 2014 yo realizo 8 obras dentro de esa especie de miniserie que fue más bien un ejercicio estético, fue un ejercicio de movimiento, de cómo poner las figuras en movimiento y de color, ¿no? Pues son los dos aspectos básicos que me interesa a mí recalcar en la estética de mi obra, ¿no? El movimiento y el color. Me interesaba un poco como hacer algo que hablara directamente de nuestra realidad, de la realidad cubana. Me pareció interesante como las personas caminaban delante de estos murales que hay en la ciudad de reafirmación patriótica, Viva Cuba Libre, si se puede. Y entonces emplear lo que son estos textos como trasfondo de mis personajes, como trasfondo de... Y así surge la serie Discursos Fragmentados, un poco como valiéndome de eso que ya tenía aprendido de obras anteriores e insertándole este nuevo concepto. Más allá de lo que esté puesto en la pared, de esos textos que están en la pared, el cubano va y viene delante de esos grandes textos, ¿no? Y entonces es algo que él no puede cambiar. Es una cosa que está ahí y va a seguir estando. O sea, no tiene la capacidad de modificar. Lejos de lo que pueda parecer, el cubano no se está autorreafirmando patrióticamente las 24 horas, ¿entiendes? No es que nosotros estemos todo el tiempo cogidos de la mano gritando Viva Cuba Libre por la calle. Lo que se impone es la vida cotidiana, es la supervivencia, lo que se impone. Todos los títulos son dame la A, dame la B, dame la C, yo escojo una letra que esté presente en la frase, jugando con estas arengas de las marchas patrióticas que se gritaba, dame la C, dame la U, dame la B, dame la A, ¿qué dice? Cuba, Cuba, y la gente gritaba enardecido. Lo que pasa es que en este caso nunca se sabe qué dice al final, o sea, porque tú puedes unir todos los títulos que tengas en la exposición y al final no va, ahí esa frase se la dejo yo al espectador, que la construya en su mente, que complete ese juego que se establece con los títulos. La obra de Harold, que es una obra que inicia una serie afortunadamente larga y muy fructífera, es esta serie de las personas que pasan delante de los letreros que se desconstruyen, letreros de un discurso que se va fragmentando al paso de los transeúntes, y que son estos carteles, estas mega carteles de temática política, de incitación, exhortación a la sociedad, a esto o a aquello, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la manera en que él trabaja esto, ¿no? Cómo la persona, esa vida, ese individuo, está pasando por delante de algo que es una sola letra, ni siquiera está el discurso completo, ¿no? Y cómo ese discurso lo pretende integrar, ¿no?
y hasta dónde ese individuo se considera parte de ese propio discurso. Eso es, así yo leo la obra de Harold, y me parece que en ese sentido es una obra muy inquietante y es una obra que tiene mucha capacidad de dialogar con el espectador. A mí siempre me ha interesado mucho el estudio de la pintura abstracta. A mí me parece que la abstracción fue el mayor logro de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Pero la abstracción que a mí más me interesa no es la abstracción de principios del siglo, de Kandinsky. A mí me interesa más la abstracción de los años 40 y 50 de la Escuela de Nueva York. Como siempre he vivido obsesionado, por un lado, con la abstracción, digo, bueno, ¿cómo puedo insertar yo la abstracción en esto que estoy haciendo? Y en los fondos empiezo ya a experimentar con una serie de manchas y de gestualidades, ¿no? Que si yo hubiese hecho una documentación del proceso de cada obra, los primeros pasos son abstractos, son una pintura abstracta. O sea, yo empiezo siempre de atrás hacia adelante, de los fondos, y termino ya con la figura, con la persona. Y entonces, hasta el momento en que aparece la letra, todos son manchas, son colores, son juegos de colores. Y esta serie me sirvió para lograr cómo tratar de lograr esa convivencia entre la figuración y la abstracción, que lograran armonizar en una misma obra sin que hubiese un ruido ahí, sin que hubiese un divorcio. Y fue, yo creo que lo que más trabajo me costó de toda la serie, es lograr esa convivencia entre la figuración y la abstracción. Yo nunca inventé un letrero, no inventé una letra siquiera de esta serie. Me interesaba lo que ya estaba ahí, respetar eso que estaba ahí, lo que decía. Lo más que hacía era tomar solo una letra de ese gran texto, pero siempre respetar el texto original, porque me parecía que el texto original era muy importante, y era la historia que estaba detrás de estas personas. La importancia de esta serie es que le dio un sustento conceptual a mi obra. O sea, estéticamente yo venía trabajando ya en este sentido, pero yo creo que lo principal está en el contenido, el concepto, en insertarle a esa idea inicial de las marchas, insertarle un concepto, dotarlas de un concepto que a la vez me sirviera para hablar de mi país, para hablar de mi historia. Eso es lo principal.